Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos transmitiendo en vivo esta reunión de adoración a nuestro Dios y de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y pues ahora vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, quiero leer otra vez la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Voy a leer ahora nada más del versículo 4 al versículo 7, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para orar. Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites la vida hasta este momento y te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tu palabra, Señor, nos dé la enseñanza que tú quieres para cada uno de nosotros en nuestra vida, en todos los aspectos. Bendice a todas las personas que están presentes y a todos los que escuchen este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues este pasaje que acabamos de leer, como les he comentado en algunas otras ocasiones, siempre que estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, ella tiene un mensaje útil y provechoso para todos nosotros. En esa enseñanza o eso útil, ese mensaje útil para nosotros, pues está en todas las áreas. A veces pensamos que la palabra de Dios solamente es para cosas elevadas, cosas espirituales, pero es también para nuestra vida cotidiana, para nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, todas las personas que nos rodean, para que mantengamos una buena comunión, una buena relación con todas las demás personas. Y por supuesto, en el aspecto espiritual, tiene una gran o grandes enseñanzas para la vida de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos muestra a Cristo, que es el que nos da la salvación, nos conduce por el camino para encontrarnos con Él y para ser su discípulo. Y la palabra de Dios entonces habla a nuestra vida en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto físico de nuestra vida, familiar, de trabajo. En todo la Biblia tiene una enseñanza para nosotros. Y esta enseñanza que tiene el día de hoy para nosotros es para que cada uno de nosotros hagamos un examen de nuestra vida. Es un examen personal, es un examen que cada uno de nosotros debemos hacer privado, ¿verdad? Y podemos ver ahí en lo que dice la palabra de Dios y vernos a nosotros y decir si las cosas que estamos haciendo, todo está bien, o si tenemos algunas fallas o algunos errores, por ejemplo, en lo que hacemos, en las acciones que hacemos, si tenemos algo malo, para dejarlo. En las actitudes, a veces, hermanos, las actitudes son las que nos hacen que tengamos conflictos o que tengamos problemas con las demás personas, porque no solamente es lo que hacemos, sino también cómo nos comportamos, cómo lo expresamos, y a veces no son actitudes buenas. Nuestro pensamiento también debe ser un pensamiento correcto, porque todo lo que pensamos luego lo llevamos a la práctica. Si nuestro pensamiento es entonces el correcto, nuestras acciones también así serán. Todos los aspectos, incluso nuestra mirada, nuestro vocabulario, todo lo que hacemos. Y hermanos, la palabra de Dios nos invita pues a que tengamos una buena comunión con nuestro Dios y una sana relación con todas las personas con las que convivimos, que nos rodean. Y hermanos, este pasaje de la palabra de nuestro Dios tiene una enseñanza o enseñanzas grandes para nuestra vida. Y la primera enseñanza que veremos en este pasaje es acerca de una oveja que se pierde. Y hermanos, Dios ha comparado
nos ha comparado con ovejas y Él como el pastor. Y por eso expresa de esa manera esa relación que debemos tener con nuestro Dios. Pero cuando una oveja se extravía de su pastor, entonces es una oveja que está expuesta a los peligros que hay y puede sufrir daño y puede morir porque no tiene la ayuda, porque no tiene la guía de su pastor. Y el otro aspecto que veremos, hermanos, es qué es lo que hace el pastor cuando una de sus ovejas se pierde, se va por un camino equivocado. La acción de buscarla, de rescatarla, de reintegrarla al redil de donde se fue. Todo esto, hermanos, habla la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros leamos la Biblia, estudiemos lo que dice la palabra de Dios de la manera más cotidiana que podamos. Tal vez algunos puedan estudiarla todos los días, aunque sea un ratito. No tiene que ser horas, puede ser unos minutos, pero ver y pensar qué es lo que Dios me dice en este pasaje, qué es lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios quiere que yo haga, o qué es lo que en lo que me está alentando, lo que me está motivando aquí la palabra de Dios para que yo siga adelante. Por eso es importante que leamos la Biblia, la palabra de Dios, porque en ella podemos tener la respuesta a nuestras dudas, podemos tener el empuje, el impulso para seguir adelante cuando nos sentimos desanimados o cuando tenemos algún problema. Es importante, pues, que leamos la Biblia y que la estudiemos, por supuesto, y luego que la llevemos a la práctica. En este pasaje, hermanos, que estudiaremos, será algo muy breve, muy pequeñito. Vemos entonces la acción de Cristo Jesús. Así como el pastor cuida sus ovejas, así como el pastor va a buscar a la oveja que se había perdido. De la misma manera, Cristo Jesús, hermanos, tiene esa misma acción y esa misma actitud con cada uno de nosotros cuando nosotros nos extraviamos, cuando tomamos un camino equivocado o cuando tomamos decisiones erradas, equivocadas, siempre va a buscarnos para ayudarnos, para orientarnos. Y la invitación que hace aquí la palabra de Dios es a no alejarnos del pastor. El pastor es Cristo Jesús. El pastor no es ninguna persona, no es ningún hombre. El pastor es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Es al que debemos escuchar, es al que debemos seguir. Es de quien debemos aprender, de nuestro pastor, que es Cristo Jesús, que es el Señor Jesucristo. Y hermanos, entonces les decía que solamente tendremos esta ocasión dos pensamientos brevemente. Y el primer pensamiento es la situación de una oveja cuando está perdida, cuando se ha perdido. Y hermanos, en este capítulo número 15 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en todo el capítulo hay una gran enseñanza. Todo el capítulo una gran enseñanza y está dividido en tres partes. La primera parte es precisamente lo que les estoy comentando solo sobre la oveja perdida. Y aquí la enseñanza principal que tenemos, que es clara, que es contundente, es la acción del buen pastor a rescatar su oveja. Y hermanos, aquí entonces estamos viendo la acción de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que es el que busca, es el pastor y es el que busca siempre sus ovejas, el que está al pendiente de ellas, el que las alimenta, el que les proporciona el agua necesaria, perdón, el agua necesaria, el que también cuando están heridas las cura, les da la sana cuando están heridas. Y hermanos, este pasaje no es el único de la Biblia donde habla del buen pastor, que es Dios, que es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay un salmo muy conocido y un salmo de mucha enseñanza para nosotros, que es el Salmo 23, en donde dice, el Señor, Dios es mi pastor, y dice, nada me faltará. Y todo ese salmo es un salmo en donde está expresando todo lo que recibimos del pastor. Nada me faltará en lugares de delicados pastos. Dice, me hará descansar. Me llevará para que
esté tomando agua, me proporcionará todos los medios necesarios para tener alimento, me cuidará en todo momento, aunque esté yo en un peligro de morir, Él me va a ayudar, me va a rescatar. Y todo ese salmo, hermanos, es un salmo en donde habla el Señor de cómo es Él nuestro pastor y cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo está siempre al pendiente de nosotros. También en el Nuevo Testamento, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, todo el capítulo 10 habla del buen pastor que es Cristo Jesús. Y dice también, reafirma lo que dice en el Antiguo Testamento, y dice que es el buen pastor y que es capaz de dar su vida por sus ovejas. En ese capítulo, entonces, hermanos, habla claramente acerca del pastor que es Cristo Jesús y nosotros, sus ovejas. Hermanos, el Señor utilizó en otras ocasiones algunas figuras. Esta es una figura del pastor y las ovejas, ¿verdad? Y en algunas otras ocasiones usó otra figura, por ejemplo, la de la vid, de una planta de uvas, de una parra como nosotros le conocemos. Y dice que Él es la planta, que Él es el tronco, que Él es el que lleva en la savia. ¿Ah? Y nosotros, dice, las personas, somos las ramas, somos donde crecen las uvas. Y es una figura que el Señor utiliza para mostrarnos la comunión, la relación y la dependencia que tenemos de Él. Por eso esta figura también del pastor es una figura en donde nos muestra la comunión que debe haber entre nosotros, que somos las ovejas y el pastor. Hermanos, no sé si alguno de ustedes alguna ocasión haya tenido ganado, animales, vacas o ovejas o cabras inclusive. Eh, la persona que se encarga de cuidar, el dueño que cuida, por ejemplo, las vacas, se tiene una identidad con ellos, de tal manera que los animales oyen y conocen perfectamente la voz del que las cuida, les habla y lo atienden y lo conocen perfectamente bien. Incluso dicen que cuando una persona cuida ovejas o cuida vacas, se impregna del olor de ellas, la ropa, el mismo cuerpo. Y una persona dice, esta persona es vaquero porque huele a vaca, ¿verdad? Hay esa tanta cercanía con el ganado que hasta en el aspecto exterior. Esta es la primera enseñanza que encontramos en este capítulo. La segunda es la de la moneda perdida. De una mujer dice que tiene 10 monedas y se le pierde una en su casa. Y aquí la mujer representa la iglesia y dice que prende una luz, una lámpara. Y la luz, la lámpara representa al Espíritu Santo que alumbra la casa y que busca aquella moneda. Si se cayó en un rincón, si se fue abajo de un mueble, abajo de una mesa, ilumina la casa. Y esa es la acción del Espíritu Santo que ilumina la vida nuestra, la vida de las personas, aunque estemos en un rincón, aunque estemos deprimidos, abajo, como si estuviéramos abajo de una mesa, ilumina nuestra vida. Es la acción del Espíritu Santo. Y la última enseñanza que tenemos ahí en este pasaje es la del hijo pródigo o del hijo perdido, que tal vez muchos conocen, que es de un joven que le dijo a su padre, papá, dame la parte de mi herencia. Y el padre le dio la parte de su herencia en vida. El padre todavía no había muerto. Las herencias se dan cuando los padres ya fallecen. Pero él la reclamó y el padre se la dio. Y dice la Biblia que se fue a vivir a un lugar lejano, a otra ciudad, y ahí todo el dinero que el padre le había dado lo malgastó, lo derrochó. Tenía muchos amigos, bueno, entre comillas amigos, muchas mujeres también que lo apreciaban entre comillas. Y mientras tuvo dinero, mientras pudo darles, mientras pudo comprarles lo que ellos querían, compartirles de su vino, tenía muchos amigos y muchas mujeres. En cuanto se le acabó, toda esa clase de amigos se fueron, lo abandonaron. Y entonces económicamente fue decayendo, hasta que se encontró un joven que había tenido mucho dinero en un corral de cerdos cuidando los cerdos. Y no tenía nada para comer.
No se podía comer ni siquiera la comida que le daban a los cerdos, porque no era de él, era del patrón. Y entonces se acordó que en la casa de su papá, hasta ahí los sirvientes, los peones, tenían comida y vivían bien y tenían todo lo necesario. Y entonces tomó una decisión y dijo, voy a regresarme a la casa de mi padre. Y salió del corral de los cerdos y se fue a la casa de su padre. Y dice que la Biblia que cuando venía por el camino, su papá estaba parado en la puerta de la casa, viendo hacia donde se había ido, esperando que regresara su hijo. Y cuando lo vio, dice la Biblia, que el padre corrió, ya era un hombre grande, un hombre viejo, y corrió de todos modos y lo abrazó y lo besó y lo recibió. Aquí está la figura y la enseñanza de Dios, de nuestro Padre, que como lleguemos sucios, androjosos, oliendo mal, derrotados o despreciados por las personas, Él siempre nos recibe. Y el Padre no le dijo, mira cómo vienes de sucio, báñate primero y luego me abrazas. No, porque era su hijo y porque lo amaba y así lo recibió. Lo pasó a la casa, le dieron ropa y todo lo que era necesario para aquel joven. Y hermanos, en este pasaje pues tenemos la acción, tenemos lo que nosotros hemos llamado de la Trinidad, de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios, nuestro Padre Celestial. Y hermanos, qué importante, qué glorioso es nuestro Dios, que siempre está al cuidado de nosotros, que siempre está con nosotros. Y esa es una gran razón para estar agradecidos con Él, para darle gracias, para glorificarlo. Y hermanos, en los momentos nuestros de mayor extravío, de mayor rebeldía, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Y siempre está ahí. Nunca nos desampara, ni mucho menos nos desecha. Al contrario, nos busca, nos está llamando, está hablando en nuestra vida a través de su palabra, a través de personas. De muchas formas el Señor nos está hablando para que regresemos. Y Él siempre nos busca para rescatarnos. Y hermanos, entonces la enseñanza de la palabra de Dios es para que la apliquemos a nuestra vida, para que no nos alejemos, para que no nos vayamos por un camino equivocado, para que mantengamos la comunión con Él y para que mantengamos buenas relaciones con todas las personas que nos rodean. Hermanos, pues la oveja perdida, aquí quiero comentar brevemente también cuál es la situación de una oveja que está perdida. Todos a lo mejor sabemos o tenemos el conocimiento de que una oveja no sobrevive si no tiene un guía, si no tiene un pastor que la dirija. Por ejemplo, otros animales, si pensáramos en otros animales, son más grandes o son más fuertes, tienen cuernos, se defienden, pueden dar coces, se defienden. Las ovejas no se defienden. Algunos animales incluso más pequeños que las ovejas, por ejemplo, una liebre o un conejo. Cuando un animal trata de comérselos, de matarlo, un coyote, los conejos, las liebres corren. Y a veces hemos visto un documental donde unos lobos van persiguiendo a una liebre y corre hasta que se les escapa. Pero una oveja no corre. Se queda, se asusta y se queda inmóvil. No se defiende. Fíjense, aún animales más pequeños se pueden defender. Las ovejas no. Son completamente dependientes del pastor y por sí solas no pueden sobrevivir. Las ovejas pues necesitan siempre de un pastor que las vaya cuidando, que las vaya guiando, que las alimente. Y hermanos, las ovejas cuando las sacan al campo para pastorearlas, siempre están en movimiento, pues van comiendo y van caminando. El pastor las va llevando para donde hay pasto, donde hay comida y siempre están en movimiento. Y si una oveja se distrae o una oveja se aleja del grupo, de la manada, si una oveja no pone atención a donde le va hablando el pastor, no lo escucha, es seguro que esa oveja se va a perder. Esa oveja
se va por un camino equivocado, se va a descarriar. Y cuando se va afuera de la manada, la oveja poco a poco se empieza a alejar. La manada sigue avanzando, el grupo sigue avanzando, el pastor sigue llevándolas. Cuando la oveja se da cuenta que está sola, que no tiene la compañía de las demás ovejas ni el pastor, entonces entra en pánico, se asusta y se ofusca. Quizás todos hemos visto a un niño que se extravía en un supermercado, en una tienda grande, y que no de pronto ya no encuentra a su mamá. Vean, lo vemos cómo grita, cómo llora desesperado. Digamos, es una forma similar a ver una oveja cuando entra en pánico porque se encuentra sola. Y entonces empieza a caminar sin ningún rumbo, empieza a caminar en forma desesperada, tratando de buscar a sus compañeras. Y en esa caminar desesperada se va golpeando, se va hiriendo con las piedras, se cae, no come ya, anda ofuscada buscando el rebaño y ya no tiene un lugar donde tomar agua. Mientras las ovejas están juntas, están tranquilas, están seguras, saben que están protegidas, tienen la compañía de las demás, escuchan al pastor. Pero cuando una está perdida, entonces se angustia grandemente y entonces va golpeándose, se cae, no tiene quien la levante. Se va cansando porque va caminando mucho, se va deshidratando, no come, va perdiendo poco a poco la esperanza de sobrevivir. Si una oveja, hermano, se queda en el campo y le cae la noche, es seguro, casi es seguro que esa oveja no llega al segundo día, al siguiente día. ¿Por qué? Pues porque en la noche hay más peligros, hay más animales que se la pueden comer, hay más lugares donde se puede caer en una barranca y matarse. Entonces casi es seguro que esa oveja no va a ver el siguiente día, va a morir esa misma noche. Todos los peligros se hacen más grandes en la noche, la angustia se exacerba en las ovejas, en las personas, y, y es todavía más difícil. Hermanos, las personas, cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos extraviamos y tomamos un camino equivocado, somos similares a las ovejas. Vivimos angustiados, vivimos cayendo, vivimos tropezándonos, vivimos a veces sin aliento, a veces desesperados, a veces estresados. Todo eso pasa en nuestra vida porque no tenemos el pastor que nos ayuda, que nos guía, que nos consuela, que nos da fortaleza. Cristo, hermanos, es nuestro pastor y es el que siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos alimenta. ¿Y cuál es el alimento? No hablo del alimento físico, de la comida física, sino del alimento espiritual. Es Dios mismo, es Cristo Jesús el alimento. Dice que comamos a Cristo, que comamos su carne. Y no la comemos físicamente, por supuesto. Es decir, recibimos, integramos a Cristo a nuestra vida, a nuestro pensamiento, a nuestras acciones. Y es una forma, digamos, similar, como si tomáramos un alimento físico. Cuando comemos algo, ese alimento nutre todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todas nuestras células. Así, cuando integramos a Cristo a nuestra vida, Él nutre toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo está siendo nutrido por Cristo Jesús. Y dice también que la palabra de Dios es el alimento también para nuestra vida. Y ese alimento lo tomamos cuando leemos la Biblia, cuando estamos meditando en lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos alimentando nuestro espíritu. Y como les decía hace un momento, no necesitamos agarrar la Biblia y leer 3, 4 hojas, un capítulo, todo un libro de corrido. No, con un pasaje que leamos, con una porción pequeña, pero que la meditemos, que la estudiemos, que nos preguntemos nosotros mismos, ¿qué es lo que quiere el Señor enseñarme aquí? ¿Qué es lo que me está mostrando? Y entonces tendremos ese alimento, ese aprendizaje.
Bien, hermanos, entonces hemos visto en esta primera parte cuál es la situación de una oveja cuando se pierde. Está entonces eh, perdida, está angustiada, no tiene esperanza de sobrevivir. Y el segundo pensamiento, hermanos, es cuál es la acción del pastor. Y hermanos, el pasaje dice ahí que ese pastor tenía 100 ovejas. Es un número bastante grande de ovejas, pero cada una de ellas el pastor la conoce. Y cuando falta una oveja, inmediatamente se da cuenta. No pasa desapercibido. Ah, pues es una de 100, pues bueno, ni modo. No, el pastor sabe exactamente que una oveja está perdida. Identifica cuál es la que está perdida. Hermanos, así es Dios. Dios no ve multitudes, no ve grupos de personas, no ve iglesias, no ve familias ni siquiera, ve personas. En forma particular, en forma personal, a cada uno de nosotros nos conoce en forma personal. No dice los mexicanos, nos habla, nos conoce por nuestro nombre. Incluso dice la Biblia que nos conoce antes de nacer, que ya nos había visto, que ya nos identificaba, que sabía qué personas íbamos a ser al nacer. Entonces Dios no es un Dios de multitudes, es Dios personal. Así como el pastor no pasa desapercibido una oveja perdida, así para nuestro Dios no pasamos desapercibido cuando nos extraviamos. Porque una oveja es de mucho valor, porque estima mucho a esa oveja, porque ama a esa oveja, así como Dios, como el Señor Jesucristo, nos ama a nosotros, que somos sus ovejas, que somos sus hijos. Y entonces, hermanos, el pastor toma varias acciones que hace por su oveja. Y la primera de ellas es que sale a buscar a su oveja. Aquí en el Evangelio de San Lucas dice que deja las ovejas en un lugar. Ahí en el Evangelio de San Mateo dice que las deja en el corral, que las lleva al corral y después se va a buscar a la oveja perdida. Lo cierto es que las deja en un lugar seguro a las 99 y va a buscar a su oveja. Y hermanos, cuando va a buscar una persona a una oveja perdida en el campo, pues es un campo amplio, es todo el campo. Y entonces tiene que recorrer mucha distancia, tiene que ir, tiene que subir los cerros, tiene que subir los montes, tiene que bajar a los valles, tiene que ir a las barrancas, tiene que buscar entre las rocas, entre los matorrales, en todos los lugares, tiene que andar buscando. Esto implica caminar, implica esfuerzo del pastor, implica cansancio, pero no desiste, continúa. Si no la encuentra pronto, sabe que debe hacerlo rápido, con celeridad, porque sabe que la oveja está en peligro. El pastor conoce los peligros que hay. La primera acción que hace el pastor, pues entonces, es salir a buscarla, no importa que tenga que caminar mucho. Luego, la segunda acción es cuando encuentra la oveja. Si está caída, porque está deshidratada, porque está agotada, porque se golpeó, inmediatamente la levanta con mucho cuidado. Levanta a la oveja con mucho cuidado. No llega con un chicote y le empieza a azotar, le empieza a golpear. Ándale, levántate, vámonos, ¿por qué te pones? No, no hace eso. Dice la Biblia que la levanta con mucho cuidado. Hermanos, a veces los papás, cuando un niño se cae, en vez de levantarlo, de consolarlo, le dan sus nalgadas, como si el niño tuviera la culpa de haberse caído. Bueno, el pastor no golpea a la oveja, pero tampoco la regaña. No viene y la hiere, es decir, no le reprocha y no le empieza a decir, ya ves, te advertí que no te fueras, ya ves porque eres desobediente, yo te lo dije, yo te lo advertí. Bueno, como a veces los papás les decimos a los hijos, ¿verdad? Pero bueno, el pastor no hace eso, no las hiere. Esta mañana la hermana Gaby hablaba acerca de la sabiduría y mencionaba un pasaje de Santiago 1:5, y donde dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos va a dar abundantemente, y dice, sin zaherirnos, sin reprocharnos,
sin estarnos diciendo, ay, otra vez te equivocaste, ay, otra vez cometiste el mismo error, ay, no, no nos hiere, no nos lastima el Señor, no nos reprocha que hayamos cometido otra vez un error. Al contrario, nos levanta de donde estamos caídos. Y dice el pasaje que levanta a su oveja. Si es una oveja grande, la pone en los hombros, se la echa a los hombros para cargarla. Sabe que la oveja está agotada, está cansada. El pastor también está cansado, pero no escatima y se le echa encima en los hombros para llevársela. Y si es una oveja pequeña, dice que la lleva cargando en los brazos. Se la lleva cargando con los brazos. Levanta a las ovejas, las pone sobre sus hombros y lleva a él la carga, no la oveja. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice, echando sobre él toda nuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, a veces llevamos cargas de ansiedad, de preocupación, de otras cosas. Depositémosla en Dios, en Cristo. Él lleva nuestras cargas. Él nos ayuda, Él nos fortalece. En Isaías 54, 53:4 dice que Él llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Eso quiere decir que cuando estemos en alguna situación de esta, acerquémonos a Él, pidámosle que nos quite ese pesar, que nos quite ese dolor o que nos quite esa preocupación. Y el Señor lo hace, que nos dé la salud. Y hermanos, para el pastor no es gravoso llevar la oveja cargando. Este pasaje muestra pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros para salvarnos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Fue a la cruz, murió en la cruz por nosotros, murió para darnos salvación. Dice la Biblia que el buen pastor dio su vida por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pasar por ello, por ese sufrimiento, por ese dolor. Él sufrió por nosotros. Y la forma como podemos dejar en él esto es, dice la Biblia, que recibiendo a Cristo, para que todo aquel que en él cree, dice, tenga vida eterna. Y hermanos, pues, esta parábola, así es el nombre que se le da a esto, nos muestra la acción de Cristo Jesús para rescatarnos. Nos busca y luego nos levanta de donde esté. Y la parábola significa una enseñanza de algo que nosotros conocemos para darnos una enseñanza espiritual. Una acción más que hace el pastor, una vez que la levanta, que se la lleva, la alimenta, le da agua, la cura y la regresa nuevamente al redil, al lugar donde se encuentran las demás ovejas, donde están sus hermanas. Y hermanos, el estar nuevamente reintegrado en el hogar o reintegrado en el redil de las ovejas, se siente el apoyo de las demás, la ayuda de las demás, el calor de hogar que se puede sentir con las demás, alegría que se siente al volver a estar en la familia, a estar en el hogar, a estar con las personas amadas. Hay un dicho por ahí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y una oveja que se perdió y que fue rescatada, entonces sabe el valor de regresar al redil. Y hermanos, para nosotros pudiéramos pensar que el redil es la iglesia. Y en la iglesia todos necesitamos de todos. En la iglesia todos podemos ayudar a alguien. Y todos en algún momento necesitamos la ayuda de los demás. No estamos exentos de tener necesidades de algún tipo y que las demás personas, los demás hermanos, nos ayuden. Por eso el pastor la lleva y la pone nuevamente en la manada, en el redil donde están todas las demás. No las deja aparte, no la deja castigada, no, la lleva para que se integre nuevamente al redil. ¿Qué es lo que sucede? Estas tres acciones que hace el pastor, pero una más. Dice que reúne a sus amigos y vecinos y les dice, estoy muy contento, estoy feliz, estoy gozoso, porque esta oveja que se me había perdido, la busqué, la encontré y ahora está nuevamente en el redil. Es algo muy valioso para él.
Y hermanos, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de un objeto que se nos haya perdido, que es muy valioso para nosotros, y luego le encontramos. ¡Ah, qué alegría! Y hay una gran reunión en el cielo, dice la Biblia, cuando alguien toma el camino correcto, cuando alguien se arrepiente. Dice que por un pecador que se arrepiente hay más gozo en el cielo que por 99 que se creen justos, que por 99 que creen que son buenos. Y hermanos, el arrepentimiento no es el remordimiento, no es sentir remordimiento, porque el remordimiento no nos lleva a nada. Algunas personas ni siquiera sienten remordimiento cuando hacen algo contra otros, cuando los agreden, cuando los ofenden, cuando los lastiman. A veces ya ni siquiera remordimiento. El arrepentimiento tampoco no es lo mismo que ser religiosos, porque habrá muchas personas que sean religiosas y hagan muchas actividades religiosas, pero vivan una vida alejada de Dios. Solamente sea algo externo. Una vez un director de un seminario estaba platicando, dando una plática y decía que algunos de los seminaristas que estaban estudiando, hasta que llegaban ahí, recibían a Cristo. Pero si habían tenido mucho tiempo antes, pero no lo habían hecho. Solamente eran religiosos, pero no habían creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Entonces, ser religioso no quiere decir que ya nos arrepentimos. Y mucha gente, muchas personas se creen buenos, se creen justos. Yo no le hago nada mal a nadie, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no ofendo a nadie, yo no cometo errores, yo no cometo pecados. Pero el pecado es una falla, es un error que cometemos. Es como si tiráramos una flecha a un blanco, a a una diana, que el punto central es el blanco, y, y pega la flecha errada, alejada. Eso es el significado de pecado. Y cuando erramos algo que debe ser lo correcto, cuando hacemos algo que no está bien. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es dejar de hacer algo malo, que sabemos que es algo malo, sabemos que es algo, un comportamiento malo, y tomamos una acción, una determinación de hacer lo correcto, de hacer las cosas correctas, y nos alejamos de las cosas que son malas. Hermanos, pues todo esto hace el pastor por sus ovejas para rescatar a la que se ha perdido, porque ama a su oveja y porque no quiere que vaya a morir, que vaya a sufrir, que vaya a perderse. Eso es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Y hermanos, voy a terminar comentándoles una ilustración que ya he comentado en otras ocasiones y que en este momento quiero traer a colación. Y eso es un relato que escuché yo hace ya muchos años. Dicen que en un país donde crían muchas ovejas, un hombre descubrió que cerca de ahí, vivían en la playa ellos, había una isla cerca de ahí que estaba desierta, no estaba habitada por ninguna persona. Y fue él y anduvo investigando en toda la isla y encontró que era una isla muy bonita, que el clima era muy agradable, muy adecuado para las ovejas, que había mucho pasto. Era una isla grande, había mucho pasto para todas las ovejas. Todo el año había agua, había muchos manantiales, había agua y había agua y pasto para las ovejas. Y vio que no había ningún animal que pudiera atacar las ovejas, no había lobos, no había coyotes, nada, ningún depredador. Entonces se llevó a sus ovejas a esa isla. Y allí entonces las ovejas pues tenían todo a su favor. Él iba todos los días a verlas, a cuidarlas. Las ovejas empezaron a engordar, empezaron a crecer, se multiplicaron, empezaron a multiplicarse mucho, producían mucha lana. Él, en la época de cortarles la lana, de trasquilarlas, pues obtenía mucha lana muy buena. Había muchos corderos, comerciaba, los vendía. Bueno, era digamos, el lugar más adecuado para las ovejas
y las ovejas se multiplicaban y vendía y luego había más ovejas, mucha lana, todo estaba adecuado ahí. Y él iba todos los días a ver a sus ovejas y, y, y venía todos los días. Pero el relato dice que un día aquel hombre, aquel pastor, se enfermó gravemente, contrajo una enfermedad grave y se fue empeorando y en poco tiempo murió. Y se quedaron allá las ovejas en la isla. Y tiempo después, no sé exactamente cuánto, si fueron meses o algunos años, unos investigadores que sabían que allá había dejado las ovejas, aquel hombre, aquel pastor, fueron a ver qué había sucedido con aquellas ovejas. Y bueno, las condiciones para que las ovejas siguieran reproduciendo, siguieran creciendo, eran las más adecuadas, las más propicias. Había agua, había pasto, todo lo que necesitaban. Y se habían quedado allá una gran cantidad de ovejas. Cuando fueron los investigadores a ver allá, se encontraron que las ovejas se habían reducido y que eran un grupito pequeñísimo de ovejas. Después de ser un grupo tan grande, ahora eran muy poquitas. Estaban las ovejas flacas. En vez de que hubiesen engordado por tanto pasto, estaban enflaquecidas. Estaban algunas de ellas enfermas. La lana les había crecido tanto porque ya nadie se las cortaba, que difícilmente se les hacía todo el peso caminar. Cuando se echaban con dificultad se levantaban. En la lana se les habían pegado ramas, se les habían pegado espinas. Estaban la lana sucia, llena de tierra. Tenían parásitos en la lana y estaban en condiciones muy malas. Las pocas que quedaban ya estaban enfermas y ya se estaban muriendo. Y entonces, hermanos, cuál es la enseñanza de este relato? Pues que una oveja, aun en las condiciones más adecuadas, necesita del pastor. Porque aunque las cosas buenas que tiene, como la lana, empieza a crecer y empieza a ensuciarse y empieza a llenarse de ramas y empieza a llenarse de espinas y empieza a llenarse de parásitos, de insectos. A veces la vida nuestra es parecida así, hermanos. Si no estamos con el buen pastor, podríamos estar en un lugar propicio, tener juventud, tener trabajo, tener todo. Pero nuestra vida espiritual y nuestra vida moral va deteriorándose, va acabándose. Aunque estemos en las mejores condiciones, se va llenando nuestra vida de cosas malas, de cosas pecaminosas, de cosas que nos lastiman y se va haciendo un peso como un lastre. Aquello que debía ser algo bueno se convierte en algo malo, porque no está el pastor, porque falta el pastor en la vida de esa oveja o de esa persona. Entonces, hermanos, la ilustración esta nos muestra cómo necesitamos todos de Cristo, del pastor. No podemos vivir al margen de Él, no podemos estar alejados de Él, porque podemos tener una vida sana, pero nuestra vida espiritual, nuestra vida interna, estar deteriorada, estar enferma, estar con parásitos, estar llevando un lastre que nos pesa, que nos agobia. Por eso, hermanos, la enseñanza que la palabra de Dios nos da en este pasaje es acercarnos al pastor. Y hermanos, termino diciendo que si alguien todavía se siente que está alejado del pastor, que está viviendo lejos, o que estuvo un tiempo y que ahora se ha alejado, permítale al pastor, Cristo Jesús, que se acerque a usted, que lo traiga al redil, que lo levante. Si está caído, a veces estamos caídos moralmente, que lo levante, que lo sane, que lo traiga al redil. El Señor utiliza su palabra, utiliza personas para ayudarnos, para rescatarnos, para salvarnos, para traernos al hogar nuevamente. Es Cristo Jesús, hermanos, el que hace esto. Y la invitación es a recibirlo, a invitarlo a la vida, a invitarlo al corazón. Y Él se queda con nosotros. Hermanos, tal vez les digo, alguien iba por buen camino, pero se extravió, pero se alejó, dejó de escuchar al pastor, dejó de leer la Biblia, dejó de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y poco a poco se pierde, se extravía.
Amados hermanos, también cada uno de nosotros podemos compartir la palabra de Dios, darle unas palabras a alguna persona de lo que dice de la palabra de Dios, mostrarles lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, de este pasaje, que nosotros somos como ovejas, que Él es el pastor, pero que alguien puede haberse perdido, estar extraviado, y nosotros mostrarle lo que dice la Biblia, para que esa persona pueda ser rescatada por nuestro pastor, el príncipe de los pastores. Él es nuestro Señor Jesucristo, no es ninguna persona, ningún hombre, es Dios, es Cristo Jesús. Él es nuestro buen pastor. La invitación, pues, que la palabra de Dios nos hace esta tarde es a no alejarnos del pastor. Y si estamos alejados, a permitir que el pastor nos levante y nos traiga nuevamente al redil. Quiera Dios, hermanos, que la palabra de Dios, que su palabra quede en nuestro corazón, en nuestra mente, y que hagamos lo que el Señor quiere. Que Dios les siga bendiciendo.